Bienvenido, soy Ramón de Cangas, dietista nutricionista y doctor en biología funcional y molecular. Y hoy quiero hablar sobre un tema bastante polémico, que es el consumo de carne roja y carne procesada, que como habréis visto pues en los últimos tiempos, último par de años, o 2, 3 años, pues por parte de ciertos gurús nutricionales y ciertos teóricos expertos en nutrición, pues se ha advertido acerca del riesgo de consumo de este grupo de alimentos o de este tipo de alimentos. Y bueno, como siempre, a veces no todo es blanco o negro y hay una amplia gama de grises. Y es sobre lo que quiero hablar y dar mi opinión. Bien, hace un par de años, en diciembre, hubo una noticia que salió en los medios de comunicación que causó sorpresa relativa, pero no era algo nuevo. Era la noticia de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, una agencia dependiente de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, advertía de que el consumo de productos cárnicos procesados y también carnes rojas pudiera incrementar de una forma significativa el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Y eso, que cogió por sorpresa a muchos en cuanto a que saltó a los medios de comunicación, no era algo nuevo, porque ya bastantes años antes, en el año 2007, el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer había advertido que era interesante y conveniente evitar los productos cárnicos procesados, las carnes procesadas y también la carne roja. Y unos pocos años después, en el 2011, es algo que volvió a ratificar este hecho. Es decir, que nuevo no era. Otra cosa es que la alerta de hace 2 o 3 años, en diciembre, repito, pues se hizo más viral porque saltó a los medios de comunicación y las redes sociales, además, lo potenciaron. En el año 2007 y 2011 las redes sociales pues no eran tan, o no estaban tan en boga, no eran tan utilizadas. Bien, ahora, hay que decir una cosa. Efecto significativo no quiere decir que sea muy relevante. Es decir, efecto significativo, pero riesgo bajo. Me explico. El nivel de evidencia respecto a que la carne procesada aumente el riesgo de cáncer es el más alto, pues como respecto al tabaco. Pero el efecto, aun siendo significativo que lo es individualmente bajo, muchísimo más bajo que el tabaco. Y encima, esto hablo respecto a la carne procesada. Pero si encima hablamos de la carne roja, pues todavía mucho menor. Bueno, en cualquier caso, ¿a qué es debido todo esto? ¿Por qué las carnes procesadas pueden quizás aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer? Bueno, primero porque son ricas en grasas saturadas, en una matriz que no es como la matriz láctea, donde pues hay una serie de elementos que aunque haya grasa saturada pueden pues interaccionar entre sí, pues en el caso de la carne roja la matriz es diferente y estas grasas saturadas sí pueden ser perjudiciales. La presencia de que estas grasas saturadas en las carnes procesadas, que muchas veces las carnes procesadas están hechas también a partir de carnes rojas o no, pero en cualquier caso sí que llevan muchos aditivos, pues suelen ser ricas en grasas saturadas, también sal, el exceso de sal supone un problema, y también los nitritos y los nitratos que se utilizan por aspectos higiénicos sanitarios para que pues bueno, su consumo sea seguro, pero que no hay que olvidar que los nitratos se transforman en nitritos y esto, en el aparato digestivo, pueden reaccionar con aminas originando pues nitrosaminas. Y las nitrosaminas pues sí se han relacionado con un cierto efecto carcinogénico y con un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Vale, y esto es algo típico que ocurre en muchos embutidos y muchas carnes procesadas. Los embutidos pues son cárnicos procesados. También, como consecuencia del ahumado, pues los productos que se originan compuestos aromáticos policíclicos como consecuencia de quemar pues, elementos orgánicos para generar humos, aunque esto hoy en día está controlado, pues también puede favorecer que pues sean productos cuyo consumo habitual no sea interesante. El efecto de las altas temperaturas al elaborarlos, que puede originar acrilamida, sobre todo en los que llevan almidón adicionado, y eso pues obviamente tampoco es interesante. También el hecho de que son alimentos ricos en hierro y parece que esto también puede influir, el hierro hemo, también puede influir cuando es consumido en cantidades elevadas. Entonces, la suma de todo ello
pudiera explicar el por qué el consumo habitual de carnes procesadas pudiera ser realmente un riesgo. Pero primero saber qué es carne procesada. Pues ya he hecho una referencia a embutidos, etcétera, pero según la propia WCRF, a la que hice referencia antes, porque en el año 2007 y 2011 había advertido el riesgo de las carnes procesadas, es cualquier tipo de carne que haya sido conservada mediante ciertos procesos como ahumado, curado, salado o mediante la adición de conservantes. Por lo tanto, pues claro que sí, hamburguesas, salchichas, lechón y chorizo, mortadela, cabeza de jabalí, jamón cocido, sobrasada, son carnes procesadas. Pero también lo son el jamón ibérico y el lomo ibérico y la cecina, aunque los tenemos vistos popularmente como preferibles, que eso es aparte, se podría valorar o no, pero en cualquier caso son carnes procesadas, no hay que olvidarlo. Y desde el punto de vista de la carne roja, ¿qué es la carne roja? Pues si hablamos desde el aspecto de nutrición, el término de carne roja se refiere exactamente a la carne proveniente de los mamíferos. En oposición a la carne roja se emplea la carne blanca, que es la procedente de las aves. Pero bueno, luego nutricionalmente sobre esto podría haber debate, ya que después pues la carne de conejo se asemeja a la carne blanca e incluso ciertas partes de la carne de cerdo, pues también. Sobre esto podríamos debatir mucho, tampoco voy a entrar mucho en este debate. Es verdad que las carnes procesadas suponen un riesgo desde el punto de vista cardiovascular y metabólico cuando son consumidas de forma frecuente, pero las carnes blancas y equivalentes, las que, como comenté antes, el conejo, aunque no sea pollo y pavo, el conejo también la podemos considerar equivalente, dentro de un contexto de alimentación saludable, dentro de un patrón de alimentación saludable, pues pueden tener cabida. Y las carnes procesadas son las que son más perjudiciales. Las carnes procesadas suponen un riesgo, obviamente. Por eso son las que son más perjudiciales. Y las carnes rojas, bueno, pues podría ser que su consumo excesivo también pudiera suponer un riesgo para nuestra salud. Bien, no podemos negar que los resultados de diferentes estudios, y podemos hacer una revisión ya a nivel individual, cada uno de nosotros, entrar en las bases de datos como PubMed y ver la relación que hay entre pues ciertos tipos de carne y riesgo cardiovascular. Pero es cierto que si lo vemos, comprobaremos cómo el consumo de carne procesada y roja, pero sobre todo de carne procesada, se asocia con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Pero ya digo que es más fuerte esta asociación cuando hablamos de carnes procesadas. El consumo de carnes procesadas también se relaciona con más riesgo de diabetes tipo 2, no tanto en el caso de la carne roja, y el consumo de carne procesada aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluido cáncer, lo que habíamos comentado al principio, pero también por enfermedades cardiovasculares, obviamente. Y el consumo de carne roja, pues está menos relacionado con la enfermedad cardiovascular y hay una evidencia limitada respecto al cáncer. Pero con la carne procesada vemos como una y otra vez parece que sí hay más evidencia. Sí que es verdad que diferentes estudios han encontrado una asociación convincente entre el consumo de carne procesada y el cáncer de esófago, colon, recto, estómago o vejiga. Y bueno, también es cierto que hay una asociación entre un mayor consumo de carne roja y ciertos tipos de cáncer también, como colorectal, esófago, gástrico o pulmón, pero es más con la carne procesada. Y parece que, sin embargo, no se relaciona el consumo de carne de ave, como pollo o pavo, con un mayor riesgo de cáncer. Incluso puede que al revés, hasta con una menor reducción, quizás, entre otras cosas, porque se desplaza el consumo de carnes rojas y procesadas. Y, bueno, con el consumo de carne de cerdo, pues parece que el efecto es neutro. Es decir, se puede consumir, no incrementa el riesgo, tampoco lo disminuye. Se ha sugerido que un aumento del riesgo de cáncer en personas que consumen grandes cantidades de carne procesada y carne roja tiene lugar. O sea, es cierto, eso es así. Pero cuando el consumo es de carnes blancas, como pollo, pavos, de aves de corral en general, pues no hay este incremento del riesgo. Ahora, no podemos negar que hay el máximo nivel de evidencia, grupo 1, y al principio comenté que con la carne procesada era mayor, máximo nivel de evidencia, grupo 1, de que el elevado consumo de carne procesada
incrementa el riesgo de cáncer de una forma estadísticamente significativa. Ojo, ¿nos asustamos? Pues no hay por qué asustarse. Esto es verdad, no vamos a negar que es cierto. Pero el riesgo individual es bajo. Muchas veces cuando hablamos de riesgo poblacional y lo traducimos a individual, el riesgo es bajo. Entonces nos podemos asustar por este mensaje poblacional. Pero ojo, es verdad que esto es así, pero el riesgo individual es bajo. Y en el caso de la carne roja hay una menor evidencia. Hablamos de que estamos en el grupo 2A, es decir, es menor que la carne procesada. Pero además de esto, encima, también el riesgo individual es bajo. Por lo tanto, tampoco debemos asustarnos. En la carne roja, pues la evidencia más fuerte parece que es referente a su exceso de consumo, su consumo excesivo con cáncer de colon y recto. Hay cierta evidencia con cáncer de páncreas y cáncer de próstata. En el caso de la carne procesada, pues cáncer de colon y recto y cáncer de estómago. Pero bueno, en cualquier caso, perdón, no podemos o no debemos preocuparnos mucho si seguimos un patrón saludable. Al final, el patrón mediterráneo del que ya he hablado varias veces y hace poco he grabado vídeos sobre el tema, pues es un patrón que no incluye un exceso de carnes rojas, las deja para un consumo quincenal o mensual incluso, y además reduce mucho el consumo de carnes procesadas. Por lo tanto, si comemos de forma saludable no debo preocuparme. Y en cualquier caso, tampoco esto es un mensaje para asustar. Porque cerca de 34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el planeta, son atribuibles a dietas ricas en carne procesada. Y las carnes rojas, pues podríamos hablar de unas 50.000. Aún así, vuelvo a decir que hay una mayor evidencia para carnes procesadas que para carnes rojas. No es para tanto, no es para tanto, estamos hablando de todo el mundo. Y además os lo voy a explicar bien. Pues vamos a compararlo. 34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo atribuibles al exceso de consumo de carne procesada. Bien, pues 1 millón de muertes por cáncer al año atribuibles al tabaco. 600.000 al año, hablo en todo el mundo también, debido al consumo de alcohol. Y más de 200.000 muertes anuales vinculadas a la contaminación del aire. Vemos cómo luego, efectivamente, cuando lo traduzco a números, pues puedo decir que efectivamente es significativo, pero el riesgo individual al final es bajo. Sobre una población mundial, pues cabe esperarlo, lo cual no quiere decir que entonces pues debamos abusar, porque no solamente por cáncer, sino por riesgo cardiovascular, metabólico y por muchas otras cosas, es interesante pues seguir patrones saludables en los cuales no tienen cabida, si son consumidos de forma frecuente carnes procesadas, que se deben limitar para días puntuales, o las carnes rojas que además deben estar presentes pues con menos frecuencia de lo que tradicionalmente o de lo que habitualmente nosotros hacemos. También es verdad que respecto al cáncer podría influir la temperatura de cocción de la carne. Pues algunos estudios sugieren que cocinar a muy altas temperaturas o en contacto directo con una llama, al fuego, a la brasa, a una superficie caliente, barbacoa, sartén, pues puede pues provocar la aparición de compuestos aromáticos policíclicos y por lo tanto incrementar el riesgo de algunos tipos de cáncer. Y de esto ya hablé alguna vez en el pasado. No interesa que todo esté muy requemado. Pues la forma de cocinar y obviamente la temperatura de cocción y la forma de contacto con esta temperatura, pues también importa. Al margen, también es verdad que influye el patrón dietético general, pues se ha visto que una dieta rica en antioxidantes, pues en base a algunos estudios, y también rica en calcio y alfa-tocoferol, pues pueden proporcionar o proteger en cierta forma frente al riesgo de cáncer de colon y recto, disminuir su riesgo. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, como me sigo una dieta rica en antioxidantes, entonces me tomo todos los días dosis masivas de chorizo, por supuesto. No, patrón dietético general, saludable, limitar las carnes rojas, reducir las carnes procesadas de una forma significativa y luego si encima pues sigo un patrón que me incluya este tipo de elementos, pues mejor que mejor. Bien, ¿y cómo cuantificamos esto en cuanto a carne roja y carne procesada? Pues mirad, cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida a diario puede aumentar el riesgo de cáncer de colon y recto en aproximadamente un 18%. Pero ojo con estos porcentajes, porque vuelvo a hablar de que luego a nivel individual
el riesgo no es muy elevado. Pero en cualquier caso, bueno, pues sí, hay que saber que yo puedo tomarme un pincho de jamón, que yo puedo tomarme una lonchita de jamón, pero si todos los días como cantidades excesivas de carnes procesadas, pues obviamente supone un riesgo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Pues si me tomo todos los días 200 gramos de carnes procesadas, que 200 gramos a diario jamás sería una dieta saludable, pues obviamente estoy incrementando el riesgo y no va a ser nunca interesante. Y el riesgo de cáncer de colon y recto podría aumentar un 17% por cada porción de 100 gramos de carne roja consumida diariamente. Que al final, como la carne roja tampoco se recomienda consumir a diario, tampoco al final esto es un problema, pero bueno, son unos números para tomarlo como referencia. Las recomendaciones de las agencias que cité al principio, la WCRF o la ICR, pues actualmente son no consumir más de 500 gramos por semana de carne roja. Ya digo que por ejemplo, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria incluso habla de menos cantidades y de un consumo quincenal. Y minimizar la carne procesada. También quiero decir una cosa, que en la carne procesada se mete cajones desastres. Es decir, al final, o sea, las carnes procesadas, en muchos estudios observacionales, pues se incluyen como un único grupo de alimentos. Pero yo dejo claro, y cada uno de vosotros lo entenderá, que no es lo mismo un jamón cocido de muy pésima calidad o una salchicha, entre comillas, perruna, como a veces se dice, que un jamón ibérico o lomo embuchado ibérico con una cecina de león. Obviamente no es lo mismo y cabe entender que no. Y ya os digo también que hay estudios interesantes, por ejemplo, con jamón ibérico, desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, incluso ciertos beneficios para la salud. Entonces, sí es cierto que parece que no tiene mucho sentido pues que sea un alimento, que este tipo de carnes procesadas las incluyamos en grandes cantidades todos los días, porque estoy desplazando otras cosas que deben estar presentes, pero ojo, porque aunque yo hable de carnes procesadas y todas estén en el mismo cajón desastre, pues obviamente no hay estudios concretos sobre jamón ibérico, sobre lomo ibérico, cuando además son alimentos que no se consumen en exceso, ya de salida por su precio. Por lo tanto, yo me niego como dietista nutricionista a denostar algunos productos como la cecina de león, lomo embuchado, el lomo ibérico o el jamón ibérico. No los debemos denostar porque tienen un perfil nutricional interesante cuando son consumidos a las dosis adecuadas. Pues sí, denostaré otros, como por ejemplo, a lo mejor salchichas de mala calidad, que además un día es un día, obviamente no pasa nada, pero ahí sí se deben minimizar y dejar para ocasiones mucho, mucho más especiales. Está claro que no está prohibido su consumo, pero nunca es bueno abusar. Y hay otros, a lo mejor como la cecina, el lomo o el jamón ibérico, que puedo consumir con un poquito más de frecuencia, bajo mi punto de vista, aunque ya digo que se incluyan como carnes procesadas. La carne roja, por otro lado, ha sido una parte importante de la dieta humana a lo largo de la evolución humana. Es decir, tampoco vamos a pensar que debamos denostarla. Es decir, parece que ya he dicho que la máxima evidencia negativa parece que es en la carne procesada, que bajo mi opinión no son todas iguales y que bueno, en cualquier caso es cierto que tampoco va a ser un tipo de carne que deba estar presente a diario, continuamente y en grandes cantidades en nuestra dieta, pero la carne roja ha sido importante desde el punto de vista de nuestra evolución. Se ha consumido evolutivamente. No cabe esperar que sea un grupo de alimentos que consumido de forma razonable suponga un problema. De hecho, cuando se incluye como parte de una dieta sana variada, pues es interesante porque además proporciona una fuente interesante de proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y otra serie de aspectos relacionados. Además, la carne roja también se relaciona con un mejor control de la saciedad, y la carne roja, las partes magras, bajas en grasa, pueden formar parte de una dieta de control de peso. O sea que tampoco vamos aquí a ser radicales porque esté de moda. Hay que decirlo todo. Y mi opinión es que hay que dar toda la información necesaria, toda. No debemos estar sesgados porque soy vegano o porque soy carnívoro a ultranza, sino debemos decirlo todo y entender que desde un punto de vista equilibrado todo se puede incluir en su justa medida, todo depende de la frecuencia y de la cantidad. Y no hay grupos de alimentos que debamos pues, ponerles una cruz y decir radicalmente prohibidos y suponen un riesgo. Y nada más, como siempre es un placer a vuestro servicio. Si tenéis cualquier sugerencia para pues, preparar una charla o sobre lo que sea, podéis escribirme a mi correo electrónico info arroba nutrición y salud, info arroba nutricionsalud.net. Y como siempre, pues